Mire, en Cristo todo es recuperable. Usted puede recuperar lo que ha perdido, pero es necesario que tenga disposición, porque si usted no se dispone, el Señor no va a hacer nada. Disposición, esa es la clave. Dicho esto, vamos a empezar con el mensaje del día de hoy, y la porción para el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos. El libro de Hechos es atribuido a Lucas. Lucas es un médico de profesión que escribe estando preso en Roma en el año 63. Al parecer escribe 2 tomos. El primero, un evangelio hablando de Jesucristo para contarle a un tal Teófilo de lo que aprendió de nuestro Señor Jesucristo, de lo que investigó de nuestro Señor Jesucristo. Y un segundo tomo contando los hechos que habían sucedido con los apóstoles. Lucas era un médico de profesión y con mucha exactitud y precisión cuenta lo que él llegó a investigar. ¿Qué había pasado para ese entonces? Había sucedido que hasta allí los discípulos habían empezado a predicar. Saulo de Tarso, uno de los más fervientes perseguidores de los cristianos, se había convertido al evangelio. Habían algunas señales, algunos milagros, y habían represalias en contra de los discípulos. Eran textualmente perseguidos. En medio de todo eso, Pedro empieza a asombrar con lo que está haciendo. Pedro se atreve a abrir la puerta para predicar el evangelio, no solamente a los judíos, no solamente a los gentiles, sino también a los que llamaban en ese tiempo los paganos, los que adoraban a cualquier cosa. Cierra sus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, Señor, te agradecemos por la bondad que nos das de poder escuchar tu palabra. Permite, Señor, que hoy, Señor, tu palabra penetre cual espada de 2 filos en nuestro ser y que rompa todo pensamiento, toda coyuntura de maldad, Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestra mente para poder entender qué es lo que nos quieres decir, Señor. Dame facilidad de palabras, Señor. Multiplica mis fuerzas, Señor, para poder el día de hoy compartir tu palabra, Señor. Y en el nombre de Jesús no permitas que yo hable ninguna cosa humana. Señor, que mi lengua esté atada a tu Santo Espíritu para poder fluir con poder en este mensaje y tocar, Señor, el corazón de cada uno de nosotros, tu Santo Espíritu, no yo, Señor. Porque yo soy solamente un hombre que predico del Dios de dioses y del Rey de reyes con mis falencias y con mis aciertos. Ayúdame, Señor, en este día a estar pegado a tu Santo Espíritu, Señor, para poder exponer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy pensaba solamente poner 2 versículos, el 44 y el 45, y contarles la historia. Pero en realidad me parece que sería muy, pero muy egoísta con la escritura, con ustedes. Así que les voy a invitar a abrir la palabra de Dios y les invito a empezar en el capítulo 10 del versículo 1, por favor. Busque su Biblia. Si alguien no tiene una Biblia, por favor acérquese, comparta la palabra de Dios con alguien que esté a su lado y que usted note que necesita una escritura, por favor. Hechos capítulo 10. Vamos a ir desde el versículo número 1. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Comienza hablando de esto. Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Diga conmigo centurión. Centurión. ¿Qué quiere decir esto de centurión? Nosotros podemos pasar rápido esto para ver qué pasó con Pedro, ¿no? Pero hay un detalle que nosotros no podemos evitar. Mire, Cesarea era un sitio donde estaban los políticos más versados, los religiosos más versados que sostenían el imperio romano. Entonces, si había una persona, un centurión, con 100 personas, con una compañía que se llamaba la Italiana, estaba protegiendo precisamente a alguna persona de los más notables. Por eso tenía personas a su cargo. Y si estaba protegiendo a un notable, ¿qué peso tendría este hombre si habían 100 personas al mando de un hombre que cuidaba la seguridad de un gobernante? ¿Quién sería? Porque si era un funcionario cualquiera, seguramente en nuestro tiempo diríamos un chofer y a lo mucho un guardaespaldas, ¿no? Por ahorrar pusiéramos solamente un chofer. Y como el nuevo alcalde dice que ahora vayan en carro propio, ya ni chofer. Miren, así pensaríamos ahora. En ese tiempo era un centurión, una persona que tenía 100 personas a su cargo, 100 militares a su cargo para proteger a algún gobernante. O sea, este hombre era un medio pesado, pues. Diríamos
más o menos, haciendo una comparación con hoy, más o menos ha de haber sido como un edecán del presidente. Imagínense, una persona así de importante. Ese era ese centurión. Y resulta que este centurión hace algo importante. Vamos al versículo 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. El término original en griego, piedad, nos hace saber una cosa. Nos hace saber de qué es. Piedad es hacer el bien a quien nos echó un mal. Algo muy similar a la misericordia. Este hombre le hacía bien a quien le ha hecho un mal. Recordemos algo. Les había contado que los celotes, ¿qué hacían con los romanos? Eran enemigos. Eran enemigos con los celotes, pero resulta que este hombre era piadoso y era temeroso de Dios, y dice con toda su casa. O sea, eso había enseñado a su familia. La piedad y el temor de Dios había enseñado a su casa. Sigo leyendo el versículo 2. Y dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo. A ver. O sea, ¿se pueden hacer limosnas? ¿Se puede dar limosnas? Sí. La palabra dice que sí, pero ¿a quién hacía las limosnas? ¿A quién? Lea lo que dice la palabra. ¿A quién hacía las limosnas? Al pueblo. Entonces demostraba que era piadoso, haciendo un bien a quien ha hecho un mal. ¿Y cómo lo hacía? Dando dinero a las personas necesitadas. Eso lo llama la Biblia limosnas. La limosna es para quien no necesita, para un hombre quien no necesita. A Dios no se le da limosna, a Dios se le da ofrenda y diezmo. Porque mi Dios no es un Dios limosnero. Cuando usted da su ofrenda y su diezmo, lo está dando a un Dios poderoso. La limosna se da para la persona que necesita. Eso dice la palabra. Ve el versículo 2, le repito. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Cuál sería ese pueblo? El pueblo romano sería el pueblo judío. ¿Y qué era el pueblo judío con él? Eran encontrados. Sin embargo, este señor que no tenía el temor de Dios, este señor que no tenía el Dios de Abraham, que no sabía completo cómo era esto, tenía cierto temor de Dios. ¿Y cómo demostraba ese temor de Dios? Orando, así dice aquí. Y oraba a Dios siempre, pero también tenía piedad de su semejante. ¿Y cómo demostraba esa piedad? Dando una limosna, entregando una ayuda económica a personas que lo necesitaban. ¿Sabe qué es lo que nos pasa a nosotros hoy en día? Resulta que nosotros pensamos que vivimos en un mundo puramente espiritual, y a veces hay gente que necesita un recurso económico y nosotros le decimos que Dios te bendiga. Qué pena. Voy a estar orando por ti. Vaya nomás. ¿Se puede ayudar económicamente a alguien? Claro que se puede ayudar económicamente. Mire, eso es parte del quehacer cristiano. Si usted puede ayudar directamente a alguien, qué bueno, hágalo. No podemos andar tampoco por la vida solucionando los problemas de todos. No. Dios le ha de dar sabiduría a usted para que usted sepa quién sí y a quién no. Y más adelante le voy a contar un caso especial. Pero en este caso puntual, este centurión llamado Cornelio, demostraba su temor a Dios orando, pero también demostraba su piedad hacia el pueblo con el que tenía conflicto, ayudándolo económicamente. Versículo 3. Este vio claramente una visión como a la hora 9 del día, esto es 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mire, hace algunos años yo tenía un conflicto. Yo decía, Señor, mi abuelita fue una persona que tenía temor de ti. Quizás no sabía todo completo, pero tenía temor de ti, te incluía siempre en todo. ¿Será que mi abuelita estará en el cielo? Yo me preguntaba eso. Mi abuelita, una señora ya mayor, bordeando los 60 años, un poco más quizás. Yo vivía, cuando era niño, vivía en Machachi. Y mi abuelita venía a San Francisco, a la iglesia
de San Agustín, venía todos los días desde Machachi hasta el centro. Escuchaba la misa y se regresaba a la casa todos los días. Y yo le decía a mi abuelita, porque le encontraba frente a la ventana, 4 de la tarde frente a la ventana, mirando así hacia la carretera, con un rosario. Y yo le decía, abuelita, le saca chispa de ese rosario, porque era impresionante la manera como le daba la vuelta a las bolitas. Y después, cuando yo conocí del Señor, decía, Señor, mi abuelita tenía temor de ti. ¿Qué pasó con ella? Y al revisar este pasaje, me doy cuenta que Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Yo no soy nadie para juzgar ni para decir, este sí va a llegar al cielo, este otro no va a llegar al cielo, porque este le falta esto. No. Yo no soy nadie para decir eso. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y sabe, hay personas afuera que han tenido piedad con la gente y que han tenido temor de Dios, y que es decisión de Dios si les dará o no les dará la vida eterna. Eso no me compete a mí. Ningún teólogo en el mundo puede decir a quién sí y a quién no. Porque incluso dentro de los que nos consideramos seguidores de Jesucristo, dice la palabra, que al llegar al cielo le diremos, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre. Y Él dirá, apártense de mí, porque ustedes son hacedores de maldad. En nuestro mundo cristiano pensamos que todo es por gracia. Y sí, es por gracia la salvación. Entonces pensamos que no debemos hacer ninguna otra obra, punto, se acabó, listo. Pero yo doy gracias a Dios por esas personas que, siendo cristianas o no siendo cristianas, conociendo de la palabra de Dios o no conociendo la palabra de Dios, por ejemplo, se van en las madrugadas a los hospitales a buscar a las personas que vienen de provincia para llevarles a un albergue, darles una camita caliente, darles una taza de café, darles un pancito. Doy gracias a Dios por ese ejército de personas que se acercan al centro histórico, gente de aquí mismo que hemos ido, a buscar entre los cartones personas que están durmiendo, para darles lo que nosotros llamamos una sopita de pollo para el alma. Doy gracias a Dios por esas madres que saben que la vecina, su esposo está sin trabajo, y que cocinan un poquito más y que dan 1 o 2 platitos a los que no tienen. Doy gracias a Dios por esas personas piadosas que no piensan solamente en ellas, sino que más allá de la posición social que puedan tener, devuelven un bien a quien le ha hecho un mal. Eso Dios ve con agrado. No solamente que tú seas una persona que te sabes la Biblia al revés y al derecho y que sabes en dónde están las citas y que te conoces un montón de versículos. No solamente eso. Acciones. Doy gracias a Dios por esas personas con las que hemos ido al terminal de Carcelén, con los que fuimos a la frontera a esperar a todos esos hermanos venezolanos que venían con su alma destrozada, solamente para abrazarlos y orar por ellos. Gracias a esa gente que nos ha dicho, mire, yo tengo un colchoncito en mi casa que no estoy usando, alguien necesitará, y nosotros rápido hemos buscado a alguien. Porque solamente quien está en un país extraño conoce lo que es sentirse solo. Puede ser que usted no se sepa toda la Biblia. Puede ser que usted no entienda muy bien. Pero todos podemos tener un poquito de piedad con el prójimo. Todos. Todos podemos hacer algo. Nadie es tan pobre como para no compartir un pan con el que más lo necesita. Sigamos leyendo lo que dice el texto. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, quien tiene por sobrenombre Pedro. A ver.
¿Qué le está pidiendo Dios a este hombre que tenía una buena actitud con Dios, que hacía buenas limosnas para el pueblo y aparte de eso que oraba? Y que el ángel le dice, oye, tus oraciones y tus limosnas han sido bien vistas de parte de Dios. ¿Cuál es el premio que Dios le da? Ándale a ver a tu enemigo. Le está diciendo, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el impulsivo, el celote, ese pescador que seguía a Jesucristo, al que Roma perseguía. Le manda nada más y nada menos que un oficial romano a buscarlo. Seguramente una persona natural hubiese dicho, ¿cómo así? ¿Cómo voy a ir a buscarle justamente a él? Si a veces cuando tenemos conflicto con una persona, a veces cuando nosotros estamos enojados con alguien, no queremos ni sentarnos juntos. No sé si les pasa a ustedes, a mí sí me sabe pasar. Tal vez ustedes no. Se enojan con la mujer y uno se sienta por ahí, el otro se sienta por acá. Solo a mí me sabe pasar, ¿no es cierto? Imagínense en lo que le dice este hombre. Tus limosnas y tus oraciones, Dios las ha visto con agrado y de premio, anda a verle a tu enemigo. Cualquiera con una mente natural diría, ¿qué locura es esta? Y le da detalles y le dice del versículo 6, este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Estamos hablando, la hora de los judíos, el día de los judíos comenzaba a las 6 de la mañana, era la primera hora. Sería sería a 7, ¿no es cierto? ¿Qué hora dice que es ahí? ¿La hora? Sexta. Sería a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12 del día. ¿Qué da a las 12 del día? ¿Qué da a las 12 del día? Yo sé que da mediodía, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué da? Ay, yo pensé que solo a mí, nomás pues estoy medio gordo. Nos da hambre, ¿no es cierto? Mire, esta persona llamada Cornelio resulta que recibe de parte de Dios una orden, envía hombres a Jope. ¿Y qué hace Cornelio? Se pone a dudar, ¿será? Se pone a decir, a ver, que Dios me explique bien qué mismo quiere para ver si yo entiendo bien y según eso yo mando. Así dice este texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo él? Al otro día cogió a su gente y vayan a ver en la casa de ese tal Simón curtidor, tráiganle a ese tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro, más o menos 12 del día, tenía una costumbre religiosa. A esa hora subía a la terraza en la casa donde él estaba alojado. ¿Subía a qué? ¿A qué? O sea que tenía cierta sensibilidad espiritual Pedro. Y en medio de la oración, ¿cuál sabría orar mejor? Digámoslo así, que alguna gente dice, es que yo no sé orar. Y es normal, cuando uno empieza uno no sabe orar. Uno, decía uno de los muchachos en el encuentro, decía, a mí me dijeron que orar era conversar con el Señor. Entonces mi oración era, verás Dios, nos va a faltar para el fin de mes. Mire, no existe una forma oficial de orar. Cada uno se dirige al Señor con respeto y con temor. Si lo hace así, pues el Señor escucha y mira precisamente su corazón. Pero religiosamente, ¿quién hubiese sabido orar mejor? ¿Pedro o Cornelio? Pedro, que tuvo ya una formación, tres años estuvo con el Señor, ya tuvo el derramamiento del Espíritu Santo. La sombra de Pedro sanaba. ¿Quién oraba mejor? Cornelio, en cambio, era un pagano. Cornelio tenía muchos dioses y entre esos dioses resulta que conoce algo del Dios de Abraham y empieza a orar al Dios de Abraham. Y tiene cierta apertura con el pueblo judío. Dios le responde a través de un ángel. ¿Quién sabría orar mejor? ¿Quién tendría un lenguaje más religioso, así más? Amado Padre Celestial. ¿Quién sería? Pedro, seguramente, pues porque él tenía un historial cristiano mucho más amplio. Entonces él sube a orar en la terraza y mire lo que pasa. ¿Me quedé en qué versículo? Ayúdame con el conteo.
9. Dice, no me quedé en el 10. Dice, subió a orar, ¿no es cierto? Y 10 dice, y tuvo gran hambre y quiso comer. Normal, ¿no? Imagínense un pescador de haber sabido almorzar como yo a las 12 del día. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio en el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, no, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. A ver, si lo dejamos hasta ahí, como les digo yo, esto es como comer tostado sin sal, ¿no? No sabe absolutamente a nada. Recordemos algunas cosas. A ver, en primer lugar, recordemos que los judíos tenían una creencia. Ellos pensaban que todo lo que entraba por su boca iba al estómago. ¿Y del estómago dónde iba? Directamente al corazón. Por eso cuidaban todo lo que entraba por su boca, porque pensaban que en el corazón estaba alojada la voluntad, la disposición, el pensamiento. Incluso creían que estaba aquí en el corazón. Y ellos creían que existía una vena que cruzaba del estómago al corazón. Y esa vena se llama el anhelo. Esa era la creencia que ellos tenían. Y les vuelvo a repetir lo que les dije la semana pasada. Como cruzaba esta vena de aquí al corazón en este costado, entonces pensaban que aquí se guardaba el anhelo más profundo. Por eso dice la palabra de Dios que la mujer es tomada del costado del hombre. Y el costado en la cultura de los judíos es el anhelo profundo del corazón. Señoras, ustedes son el anhelo más profundo de nuestro corazón. Eso es lo que quiere decir la escritura. Entonces, ellos no comían nomás cualquier cosa. En la cultura de los judíos, imagínese usted, si venía una mosca volando así, la mosca, y se posaba sobre una vasija donde ellos hacían el vino, que era su fuente de hidratación, porque no es que había la empresa municipal de agua potable de Jerusalén. No existía en ese tiempo, sino que la hidratación se hacía a través de vino. ¿Y cómo hacían vino los hebreos? Con las uvas que ellos mismos cosechaban. La mujer cuidaba el viñedo en la parte de atrás de la casa, sacaban las uvas y producían un vino. Entonces, si una mosca, que era un animal inmundo, se posaba sobre uno de los cántaros, adivinen qué debían hacer. ¿Qué hacían con el vino? ¿Y qué hacían con el cántaro? Nosotros hubiésemos hecho lavando bien, ya no. Poquito de cloro, ya estuvo. Pero los judíos no hacían eso. Los judíos rompían el cántaro. Entonces inventaron unas telas. Entonces con eso solamente botaban la tela o lavaban la tela, pero el cántaro se preservaba. Pero cuando una mosca caía en un cántaro, tenía que ser roto el cántaro. Por un tema de asepsia, porque en ese tiempo no es que me dio tifoidea, vamos a la farmacia que me inyecte. No había eso. Entonces cuidaban mucho la asepsia. Volviendo al tema, si así cuidaban lo que metían por su boca los judíos, imagínense para ellos lo que era comer un animal impuro. Entre lo que dice la palabra de Dios, entre los tantos animales que menciona, están los reptiles. ¿Sería que habían culebras en esa visión? ¿Qué significaba una culebra para la cultura de los judíos? Era un animal casi que maldito, impuro. Porque el relato bíblico nos cuenta de que la serpiente le habló a la mujer para que entró el pecado. Entonces, ¿cuál era la reacción del pueblo judío en contra de una serpiente? Y resulta que esa serpiente dentro de esos animales va bajando en un lienzo. Y Dios le dice, Pedrito, estás con hambre. Entonces mata pues y come. Y le presenta animales que en su percepción humana no entran. Porque no entraba precisamente en su cultura que un animal impuro pueda entrar por su boca, venir a su estómago y después alojarse en su corazón según la concepción que ellos tenían. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Le dijo que no. Me quedé en el versículo. ¿Cuál? 15. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí,
sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Miren, en medio de esto, ¿cuántas veces dice la Escritura que le menciona y le dice, mata y come? ¿Cuántas veces le dice? 3 veces. ¿En qué versículo está? 16, ¿no es cierto? 3 veces le dijo. O sea, ¿qué quiere decir eso? ¿Que le dijo 1, 2, 3? ¿Qué le dijo? Total y rotundo. Ve, Pedro, no seas necio, no seas terco. Mata y come. Y Pedro, no, es que yo no. Pero Pedro, no seas así, entiende, mata y no. Hasta que llega un punto donde le dice Dios, oye, definitivamente, no llames común a lo que yo ya he limpiado. ¿Será que se estaba refiriendo solamente a estos animales? ¿O será que Dios le estaba preparando a lo que iba a venir? ¿Será que Dios le estaba preparando a lo que iba a venir? Mire, a veces hay personas que saben decir, verá, me he amanecido soñando tonteras, ¿sabes? Y empiezan a contar el tema de los sueños. No todos los sueños tienen un significado. A veces soñamos porque comimos de más nomás. Pero a veces Dios a través de sueños nos habla. Eso pasa. Que Dios nos dé sabiduría para entender qué sueños necesitan una interpretación y qué sueños necesitan un sal de anchos. Que Dios nos dé sabiduría para eso. Sigamos, me quedé en el 18 o 17. 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí, lo que significaría la visión que había visto de aquí, que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Claro, le tenía que decir esto porque caso contrario, ver llegar a 3 militares romanos a buscarle, ¿qué creen que pensaba? Hay una cosa súper interesante. ¿Quién necesitó mayor explicación? ¿La persona que no sabía orar o el que estaba orando a su manera? Él había escuchado al maestro, estuvo en el monte de los olivos viendo cómo Jesús oraba. ¿Quién necesitó más explicación? Pedro, 3 veces dice, o sea, total y rotundamente tuvo que estarle diciendo, mata y come, hazme caso, entiende. Mientras tanto, un hombre que no tenía mayor conocimiento de la palabra dijo, perfecto, mándolos, ¿a dónde? A Jope. Ahí se van a buscarle al tal Simón que le dicen Pedro. ¿Saben? El Señor vuelve a ratificar que Él actúa con los que están dispuestos. A veces nosotros decimos, yo ya tengo avanzado, estudiado estos cursos, esto, lo otro, para aprender la palabra, para interpretar la palabra del Señor. Y cuando el Señor nos quiere dar algún obsequio para nuestras vidas y nos quiere mostrar su plan y nos quiere, decimos, ¿será? A ver, déjeme ver. La hermenéutica básica, la homilética, díselo así. Así somos. Por eso es que el reino de Dios no se construye con teólogos. Se construye con gente sencilla pero dispuesta. Con gente incompleta pero con un corazón que tiene una apertura enorme. 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Entonces, en esta parte le empiezan a explicar cuál es el motivo. Y Pedro al siguiente día, les hace entrar ese día, les hospeda. Y después al siguiente día dicen, ok, listo, vamos a Cesarea, vamos a ver. Vamos al punto, al versículo, número 25, dice lo siguiente. Al 24. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. A ver. ¿A quién convocó? ¿Para qué? Para darle una bienvenida a Pedro, para entre los 5, 6 o 7 pegarle una garroteada, porque él era de los celotes. ¿Será que para eso convocó a sus familiares y sus amigos? Sigamos leyendo. Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló
a muchos de los que se habían reunido. Disculpe, ¿a dónde será que entró este hombre? ¿A dónde entró? Tácitamente entendemos que fueron a la casa de este hombre, pues, porque estaban familiares y amigos, y cuando ingresa encuentra un poco de gente que estaba reunida. Y entonces Pedro empieza a hablar. Y entonces le cuentan primero a él lo que había sucedido. Pero hay una situación interesante antes de pasar hasta allá. Y es que como Cornelio no sabía mucho y su costumbre era adorar a muchos dioses, ¿qué es lo que hace con Pedro? Lo adora. Hay versiones que dicen que se lanza a los pies y le besa a los pies. Los que han ido a Roma dicen que existe una estatua de Pedro, que el dedo gordo del pie cada vez se va disminuyendo, porque parte de la tradición es llegar a esa estatua y besarle el dedo gordo del pie. Entonces, tantos que van dándole besos, imagínense, se va perdiendo eso. Algunos esposos recién casados también los labios se les hacen más chiquitos cuando recién se casan. No le vean al Enrique. No, digo nomás. Miren, se basa esto en la tradición, en esta historia de Cornelio lanzándose a los pies de Pedro para adorarlo. Y claro, su humanidad aflora y de pronto tiene una costumbre que no es la más adecuada, pero Pedro también se arrodilla, lo levanta y le dice: mira, yo también soy hombre como tú, no tienes que adorarme, vas a entender de qué se trata esto. Conversaba con las personas que están en el encuentro, los varones que están llegando del encuentro, y les decía: cuidado con llegar a pensar de que las cosas que están sucediendo aquí es porque alguno de nosotros es el chévere de la cosa. Ni yo ni ninguno de los que estamos aquí somos los protagonistas de esto. No es que existe una oración mágica para que... No. Y no es que si yo soy indispensable, si yo no estoy, entonces no se mueve. No es así. Yo estoy aquí con ustedes ahora. Y allá está un ejército de muchachos sencillos, humildes, pero dispuestos. Y el que está obrando no es el Fercho, no son los Danis, no es el Roger, no es el mayor. Es el Espíritu de Dios el que está obrando. Es el Espíritu de Dios que está transformando, tocando, cambiando. Cuidado con pensar que esto se trata de hombres. Cuidado con ponernos a nosotros en un pedestal. Qué lindo que se llevan los pastores, qué buen matrimonio que tienen, qué bestia, qué hermosos, nunca han de pelear. Cuidado con pensar, no decir: un hombre como el pastor quisiera tener yo. Y antes de que digan amén, pregúntenle a mi esposa. Pregúntenle a mi esposa por qué el pastor se enoja. Cuando está con hambre no habla. Entonces pasa diciendo: ya está con hambre. No, sí, mi amor, estoy con hambre. Y me esforcé por decir esas 5 palabras. El pastor tiene malos días. A veces se levanta y tiene esa sensación como que Dios le ha abandonado. A veces el pastor llega a esta casa, a esta iglesia, y dice: Señor, ¿cómo vamos a pagar las cuentas? No tengo la menor idea. Porque soy un hombre como usted, porque tengo unas luchas como usted. Yo también me subo al trole. Yo también voy a la Carolina, me compro un cevichocho como usted. También disfruto de a veces de salir a un paseo, manejar el auto, pongo música, escucho salsa. Yo soy una persona como cualquiera. Y la obra de lo que está pasando aquí, los matrimonios restaurados, las familias con visión, con propósito, no es por lo lindo que soy yo, porque yo no soy lindo. Es por la gracia de Dios. Es por la misericordia de Dios. Esto no se trata de personas. Esto se trata de obediencia. Y mientras aquí se pare una persona que tenga obediencia con Dios, Dios seguirá fluyendo en esta casa. Dios nos libre de llegar a idolatrar personas. Porque nosotros somos igual y quizás hasta más necesitados. Que la persona que se sienta aquí dice: quizás yo no soy digno de estar aquí. Siempre me consideraré una persona necesitada de Dios. Porque el día que pierdes ese enfoque, habré perdido el sentido. El sentido de vivir, el propósito de vivir. Yo soy una persona como todos.
Así que cuidado con idolatrar gente. Eso es lo que le dice Pedro a Cornelio. Aquí no se trata de gente. Y en los siguientes versículos comienza Pedro a hablarle y a decirle a este hombre que tenía una muy buena intención. Le empieza a contar quién fue Jesucristo, quién es Jesucristo. Y hay algo súper interesante. Esta persona que hacía el bien a los que le ha hecho un mal, a esta persona que aparte oraba a Dios sin tener mayor conocimiento de Dios, sin saber muy bien de qué se trataba, esta persona recibe un toque especial de parte de Dios. Volviendo al tema de las limosnas, ojo con esto que les voy a contar. El otro día vino una persona, entró llorando aquí a la iglesia y dijo algo así como: soy un ingeniero eléctrico. Me vine desde mi país para trabajar acá. En mi país están sufriendo de hambre. Logré conseguir un trabajo temporal. He trabajado una semanita y logré ahorrar $100. Y estoy mandando esos $100 a mi familia porque mi familia necesita, se muere del hambre, necesita esa plata. ¿Y sabe qué es lo que pasó? Esta mañana les hice un giro. Mi esposa salió con mi hija pequeña en brazos a buscar ese giro para poder comprar algo de comer. Y cuando salían de la agencia, personas en moto les persiguieron. Y como no quisieron entregar los $100, les balearon. Mi esposa está muerta. Mi hija se debate entre la vida y la muerte. Necesito $18 para llegar a la frontera y poder seguir mi viaje. Por favor, ayúdeme. Mi esposa y yo, sentados en la oficina, llorábamos. Oramos por ese hombre lloró. Pero yo doy gracias a Dios por mi esposa. Es mi complemento porque ella ve lo más allá de lo evidente para mí, ¿no? Entonces, María Fernanda dice: espérame un ratito. Y le llama por teléfono a Jesús. No al de arriba, sino al de aquí, de la IBF. A Jesús Cardivillo, quiero decir. Saben que tenemos la persona que se llama Jesús Cardivillo. Le llama por teléfono a Jesús y le dice: mira, Jesús, nos está pasando esto. Y Jesús, ¿dónde estaría? Pero lo cierto es que en cuestión de segundos estaba timbrando la puerta. Ya estoy aquí, a ver, ¿qué hay que hacer? Y estaba listo Jesús para hacer lo que hay que hacer. Le abraza al hombre, el hombre llora y todo. Y nos dice, le pregunta a Jesús: ¿dónde pasó esto? En tal ciudad. Perfecto. ¿En qué sector de la ciudad? En tal sector. Ok. Y le dice: ¿y en qué hospital está la persona? Y el otro se iba como medio incomodando nomás. Tanta preguntadera para $18. Entonces le dice: en tal hospital. Espérate un ratito. Y Jesús con su celular le sacaba chispas al celular, ¿no? Coge Jesús. ¿Aló? ¿Cómo estás? Le dice a la persona que le... Mira, te estoy llamando porque quiero averiguarte el estado de salud de una niña. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama no sé cuánto. Entonces cogió y le dijo: este es el nombre. ¿Estás segura que no está? ¿Estás segura que no está registrado? No está. Y el otro: ¿tienes algún teléfono de algún familiar? Dame, yo le llamo. Sí, me daba unos números y no conectaba porque me decía que el número estaba incorrecto. Entonces seguíamos llamando y todo. Resulta a la final que nadie ingresó, ni había ninguna niña baleada. No se había registrado ningún atentado en ese sector en ese día. Y los nombres que nos daba esta persona no coincidían con ninguna persona registrada en la lista del hospital que él nos decía. Y mientras nosotros llamábamos, nos estaba mintiendo. Y sabe que el problema no era haberle dado esos $18. El problema es que nosotros, si estamos da, ¿sabe qué es lo que hacemos? Logramos que haya un montón de gente que se acostumbre a pedir y a no trabajar. Ese es el problema. La palabra del Señor dice que tenemos que hacer el bien a quien es debido. Eso quiere decir que hay personas a las que no es debido ayudarles. A veces cuando usted en un semáforo entrega una moneda, pídale al Señor sabiduría a quién le debe entregar. Porque esa moneda se puede convertir en droga, porque esa moneda se puede convertir en una ficha para ir a un prostíbulo, porque esa moneda que usted está privando a sus hijos se puede convertir en un vicio para una persona que decidió no trabajar y hacerse el pobrecito.
Pídale dirección al Señor. Si el Señor pone en su corazón, mira, a esa persona, dale, vaya y dele. Y no le dé una moneda, dele dos, dele tres, dele lo que usted pueda darle. Y hágalo con alegría y abrácelo y llore si es posible por esa persona. Pero si Dios le dice, a ese niñito no le des porque en la esquina está el papá esperando que lleve la moneda para hacerle trago, entonces no le dé. Que el Señor nos dé sabiduría para saber a quién hacemos el bien y a quién no debemos hacer el bien. Sabe que en esta casa, cuando recién iniciamos, me tuve que enfrentar con 3 personas. 3 personas que estratégicamente se sentaban en el templo. ¿Y sabe qué es lo que hacían? Terminaba el servicio y le encuentro a mi hijo Luis Esteban. Ustedes le conocen, en ese tiempo tenía 14 años. Le encuentro abajo contra una puerta así, con un hombre adulto diciendo, dame una moneda, dame. ¿No entiendes que no he desayunado? Dame $1 por lo menos. Y mi hijo dice, no, es que no tengo, muerto del miedo. Entonces me acerco y le digo, a ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa, hijito? ¿Qué pasa? Le digo a este hombre. Es que no he desayunado todavía y no sé qué. Le digo, ¿y? Es que tienen que ayudarme. Le digo, ¿tienen? A ver, perdóname. Vos eres una persona, primero, completa. Segundo, estás con aliento a licor. Y tercero, te equivocaste de lugar. Esta es una iglesia, no es una fundación. En la fundación se pide ayuda, en la iglesia se viene a dar. Me tuve que enfrentar con 3 personas que estaban acostumbradas a sacarle dinero a los que se sentaban en esta iglesia. Incluso hasta con amenazas algunos. Claro que me fueron diciendo, el pastor es un zuco, ojiazul, lindo, precioso. Me fueron diciendo así. Pero sabe, hemos logrado preservar el corazón de los que se sientan hoy aquí. Porque pueden atender al servicio y no estar corriéndose de gente que lo único que hace es estirar la mano para que le pongan una moneda. De eso no se trata la vida cristiana. La vida cristiana se trata de sabiduría. Sabiduría. Y a veces no es sabio ayudar a personas que simplemente decidieron no trabajar. Finalizo esta partecita porque vale la coyuntura para decirle algo. Por favor, le pido así, de favor. Si alguien se acerca a usted a pedirle dinero en esta casa, a pedirle plata, ve, ayúdame, préstame esto, el otro, converse primero conmigo o con mi esposa, mejor con ella. Ella es más. Yo predico nomás, ella es la que mueve lo demás. Mire, hable con mi esposa, pregúntenos. No sea ligero en coger, pobrecito, es que el hermanito no tiene, ayude. No, así no funciona esto. El único que se puede acercar a usted, decirle, ayúdame con algo para ayudar a una familia, el único se llama Jesús. Jesús el de aquí abajo, Jesús Cardivillo. Él es el único que se puede acercar a usted a decirle, ñaño, mira, ayúdame con unas gelatinas para una familia que esté en necesidad. Claro, obviamente, aparte de la gente del Ministerio Infantil que nos va pidiendo a nosotros los papás una contribución para poder tener el refrigerio de nuestros hijos, obviamente aparte de eso. Pero si alguien le viene a pedir pañales, lo que sea, hable primero con nosotros. O hacer que sea Jesús Cardivillo también, que él le va a poder direccionar. En otras palabras, buscamos hacer el bien a las personas que realmente lo necesitan. No al que decidió no trabajar y en nombre de no trabajar, entonces se echa en el ataúd a ver quién le llora. Finalizo. ¿Qué es lo que pasa en la parte final? Hace una exposición Pedro con la familia de Cornelio, con los amigos íntimos de Cornelio. Empieza a hacer esta exposición y resulta que en el versículo, ahora sí vamos al 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los que oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados de estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Para qué se quedarían algunos días en esa casa? Para predicar el Evangelio, para enseñarles a gente. Miren, la historia concluye con un Pedro que mientras hablaba, mientras decía las cosas,
el Espíritu Santo de Dios caía sobre esa gente. Y esa gente era convencida de pecado, de justicia y de juicio, que eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, llegaron a tener una plena conciencia de lo que estaban haciendo. ¿Cómo estaría esa gente el momento que Pedro estaba hablando? Chateando han de haber estado, ¿no? Metidos en las redes sociales, tomándose selfies para subir al Instagram han de haber estado. ¿Sería tan así? ¿Cómo estaría esa gente? ¿Cómo estaría esa gente con un Pedro que hablaba? ¿Cómo estaría? Regrese a ver a la persona que tiene al lado y dígale, atiende. Atiende, dígale. Porque si no atiendes, dígale, porque si no atiendes, no entiendes. ¿Qué será? Saben decir, yo voy a la iglesia, no sé entender nada. Claro, pasas en el celular todo el tiempo, ¿qué vas a entender? No entiendo nada de eso. Claro, estás pendiente de que muele una mosca, estás pendiente de... ¿Qué vas a entender? El que no atiende, no entiende. Así de sencillo y así de simple. Mire, ¿cómo termina esta historia? Termina con un Pedro hablando el Espíritu de Dios, derramándose sobre esa gente, y entonces, al derramarse sobre esa gente el Espíritu Santo de Dios, hay un convencimiento tal que dicen, queremos proceder en una señal visible de que estamos arrepentidos, en una señal visible de que le estamos entregando nuestra vida al Señor. Y esa señal visible en ese tiempo era el bautizo con el agua. En ese punto, más que en ese tiempo, en ese punto era el bautizo en agua. Ellos que ya habían sido tocados por el Espíritu Santo de Dios decidieron dar ese paso para decirle a todos, yo soy un seguidor de Jesucristo. ¿Qué implica esto para nuestras vidas? En primer lugar, los discípulos como Pedro ocuparon las casas, su propia casa, para tener un hogar de luz. Entonces, ¿está parpadeando donde ustedes? ¿Sí? Algo está pasando, mi hijo, no sé si le ajustas. Ok. Dice, un hogar de luz es un lugar de transformación, no solo para quienes recién inician, sino también para quienes nos creemos maduros. Dios usa a los más sencillos para darnos las mejores lecciones. ¿Cuántos de nosotros ya conocemos al Señor más de 2 años? Más de 3 años, más de 4 años, más de 5 años. ¿Cuántos tienen 10 años con el Señor? ¿Cuántos tienen 20 años con el Señor? ¿Cuántos tienen más de 20 años con el Señor? ¿Cuántos tienen 30 años con el Señor? ¿Sabe? El problema es que a medida que nosotros vamos conociendo más del Señor, ¿sabe qué va pasando adentro? Nos vamos volviendo más Pedros. Y creemos que nosotros sabemos. Y llega la hora novena del día y subimos a orar. Y dejamos esa sencillez de buscar a Dios como Cornelio. Cornelio, sus oraciones y sus limosnas tuvieron eco en los cielos. Pedro, con todo su conocimiento de Jesucristo, fue difícil para él entender. El Señor tuvo que decirle y decirle y decirle, y anda, no seas terco, entiende. Los hogares de luz no solamente transforman al que recién está empezando en el camino del Señor, sino también a mí, que me creo maduro en esto. Porque las lecciones más poderosas de la palabra de Dios los da la gente sencilla. Si usted se cree, el Señor le dirá, sigue nomás bonito. El Señor busca corazones sencillos. Y Pedro, seguramente con un lenguaje pero muy básico, era un pescador. El Señor lo ocupó. El día de ayer, en el encuentro de varones, tomó el micrófono una persona muy sencilla. Es una de las pocas veces que le veo ponerse una camisa. Siempre le gusta andar con camiseta y lo más liviano posible. Pero le tocaba compartir y decidió ponerse una camisa y se fue hacia adelante. Y con un lenguaje, pero por demás sencillo, el Señor lo ocupó para que los varones entendamos que más allá de guardar rencor a nuestros papás, necesitamos darles honra.
Y yo que estaba preparando este mensaje decía, Señor, debe haber sido algo así lo de Pedro. Yo no quiero creerme un fariseo que yo lo sé todo. No. Vaya a un hogar de luz. No piense que yo ya sé que va a estar yendo, a estar compartiendo un grupo pequeño. Ese es el un extremo. El otro extremo es este. El otro extremo es creer es que como yo recién estoy empezando, qué vergüenza irme eso del hogar de luz. Yo todavía no estoy completo. Yo todavía no entiendo muy bien esto. Yo todavía tengo actitudes que no son las mejores. Yo me muero de las iras. Yo me salgo de la ropa. Yo a veces me enojo. Mi esposa diría, igualito que el pastor. Un hogar de luz es un hospital lleno de enfermos. No es un museo de santos. Comprenda que quienes estamos en un hogar de luz somos personas que necesitamos la presencia de nuestro Señor. Quienes estamos en un hogar de luz somos gente que necesitamos ser tocada y transformada por la presencia de Jesucristo. No somos ningunos santos. Vaya con un corazón enseñable. Porque si usted va con la actitud correcta, entonces nuestro Señor puede hacer algo. Dios es soberano y no se sujeta a las reglas que el hombre quiere imponer para decir qué viene y qué no viene de él. La religiosidad es derribada por el poder del Espíritu Santo que el Señor ha puesto en quien ha tenido él misericordia. Esto no se trata del más versado. La vida cristiana no está para el que yo me creo porque no. La palabra dice que no es del que corre, no es del mejor opción, es del que Dios tiene misericordia. Y he escuchado voces no, así como estas, no. A ver, ¿quién es que ha escrito ese libro de las parejas? ¿Quién es que es el pastor de esa iglesia? El Esteban Seraf. Ahí es cuando yo les digo, esto se trata no del más inteligenciado y sabio. No. Esto se trata del que Dios tiene misericordia. Y le doy gracias a Dios porque el Señor ha tenido misericordia de mi vida. Y de la vida de varios hombres, de muchos hombres, de todos los hombres que ustedes van a ver que crucen por esa puerta. Porque no se trata del que corre, no se trata de los méritos que hace, se trata de aquel quien Dios ha tenido misericordia. Y doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios por ese comerciante informal que ayer se levantó en la iglesia, en el encuentro, y empezó a hablar un mensaje sencillo, pero profundo, haciéndole saber a la gente que necesitan pelear para poder tener victoria, que el hombre tiene que dejar de huir y tiene que enfrentar sus miedos. Doy gracias a Dios por ese técnico en computadoras que tuvo una palabra tan poderosa, tan sencilla, tan humilde, pero que nos hizo entender que a los padres hay que honrarlos, no criticarlos. Doy gracias a Dios por ese empleado privado que ayer nos hizo saber que con Dios puede haber una sanidad total y completa en nuestras vidas. Doy gracias a Dios por ese mayor del ejército que nos hizo comprender que esto no se trata de los méritos que tienes, sino de lo dispuesto que estás a que Dios haga algo con tu vida. Doy gracias a Dios por ese productor de radio que de una manera extremadamente sencilla nos hizo comprender que necesitamos perdonar para ser perdonados. Porque esto no se trata de el que mejor carpeta tiene. No. Esto se trata de quien Dios tiene misericordia. Y le doy gracias porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Pongámonos de pie.